Venid todos, dice Cristo, que hay un solo mediador entre los hombres y Dios. No hay quien pueda acusaros. Las heridas de mi cuerpo hoy os han justificado. Bueno, Dios os bendiga mucho. Ya estamos aquí de nuevo. Han estado cantando los hermanos de San Blas. Que Dios los bendiga muchísimo. Y bueno, ha sido una bendición de Dios escucharlos, porque lo que hacen lo hacen desde el corazón. Y eso es lo más importante. No hay mejor adoración que la que nace desde el corazón, en agradecimiento y reconocimiento quién es Dios. Aleluya. A ver si veo a mi hermano Eleazar para invitarlo. Todavía no entra. A ver, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. A ver si entra Eleazar. Dios os bendiga muchísimo. Es una bendición teneros ahí, hermanos. Hoy daremos... Es algo improvisado, Aleluya. Dios te bendiga, hermano José Córdoba. Aleluya, gloria al Señor. Eleazar. Sí, pero entra. A ver, que no te veo. No te veo por aquí en verde. A ver si te veo por ahí en verde. Es como mejor hago ahora. Ya te estoy añadiendo. Gloria a Jesús. Es una bendición de Dios, hermano. Esto ha sido algo improvisado. Dios te bendiga. Buenas noches, Luis. Dios le bendiga. Ya os he visto cómo estabais adorando a Dios, que es lo más importante. Gloria al Señor. No para. Esto sigue, hermanos. Esto que Sí. pues el hermano Eleazar ha tenido el buen corazón de ser hoy pues un sustituto, ¿verdad? Digo que nadie se pone de viaje si no tiene uno una rueda de repuesto. Pues así, hermano, hoy ha sido el sustituto de nuestro hermano José, que Dios lo bendiga mucho, no ha podido venir. Pero bueno, vamos a improvisar algo. Y bueno, hemos visto bien, hermanos, los moderadores, junto a mi persona, de hacer un directo de preguntas y respuestas. A mí no me mueve esto, pero bueno, ya me dirás tú, porque yo no estoy viendo nada. Aleluya. Vale. Sí, a usted sí le vemos perfecto. Bien, y se escucha bien, ¿verdad? Le he puesto en modo avión. Perfecto. Y bueno, hasta por ahí. Queremos agradecerle el haber estado con nosotros aquí sin haber estado nada preparado. Y como ha dicho el hermano, ha tenido unos problemas el hermano José y bueno, en otra ocasión estará con nosotros. Pero vamos a disfrutar igualmente la presencia de Dios y de estos temas de enseñanza que estamos teniendo últimamente. Sí, tan solo dar alguna pregunta de cristología, sino de varios temas más que o algún hermano que esté por ahí, pues que pueda hacer preguntas y las que veamos bien, pues las contestaremos. Quiero decirles que a través de los vídeos que he grabado, pues me han llegado a decir de hacer un debate. Yo no soy un hombre de debates, soy un hombre de enseñanza. No me gusta debatir, porque si tú tienes una opinión, sí, haciendo contigo, te voy a hacer bien y vas a venir a lo que yo creo, pues adelante. Pero debatir por debatir, yo no quiero hacer eso. La verdad, hermano, es que, como he dicho, soy alumno de todo, maestro de nada. Estamos para aprender, aleluya. Y cada día aprender y enseñar todo lo que hemos aprendido y lo que hemos sentido desde nuestros tiempos de jovencitos, hermano, que hemos buscado a Dios y que hemos estudiado. Yo no vengo aquí a debatir, a tener una fuerte, no. Solo vengo a enseñar, que es lo más importante, hermano. Enseñar. Si tú quieres aprender, sana doctrina es un buen lugar para aprender. Yo también aprendo de todos mis hermanos que entran en diferentes doctrinas, que Dios bendiga, ¿verdad?, a todos mis consiervos, hermano, y la verdad es que me estoy quedando asombrado porque hemos visto, Eleazar, que hay más de 3.000 personas
3.000 personas allá, sí. 3.000 personas en sana doctrina. Y Y eso es, cada vídeo está teniendo de media unas 3.000 reproducciones de media cada vídeo. O sea que lo ve eso es una... bastante gente. Hemos diferido. Y eso que vienen de diferentes países a escuchar aquí, hermanos, y hay grandes hermanos, siervos de Dios, que están dando doctrina. Bueno, la cual es especializado en algo, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Mi hermano José en bibliología, daremos, si Dios quiere, ver en escatología también, mi hermano Adán, el hermano Israel también en predestinación. Y bueno, la verdad es que me está encantando, hermano, cada día que pasa trato de escuchar estos grandes siervos de Dios, hermano. Aportamos algo. No todos tenemos la verdad absoluta, tenemos parte Ah, de la verdad, ¿eh? La verdad es Cristo. Y conociéndole a Él, conocemos toda la verdad. Y bueno, vamos a hacer un coloquio ahora muy ameno, hermanos, y vamos a hacer algunas preguntas que vamos a nosotros a quitar un poquito el hielo. Hemos hecho algunas preguntas para contestarlas yo y después si hay alguna pregunta, pues me la preguntas y yo la contesto gustosamente en el nombre del Señor. No quiere decir que muy me bien, sepan todas las preguntas, pero bueno, contestaremos conforme nuestra capacidad en el nombre del muy Señor. bien, Adelante. muy bien. ¿Qué parece si empezamos hablando sobre, si no hay ninguna duda, si es un hecho fiable y 100% verídico, que Jesucristo es Dios? Bueno, ese es uno de los temas más hermosos que hay. Jesucristo es Dios. La verdad, hermano, es que se levantaron varias doctrinas, por eso se escribió el libro de Juan, el Evangelio de Juan. En el tiempo en que vivió el anciano Juan, pues se levantaron estas doctrinas, no piensen que ha sido ahora, viene desde tiempos antaños, donde se hicieron las preguntas del docetismo, por ejemplo, los docetas, donde decían que un Dios grande, sublime, eterno y maravilloso no podía tomar una condición humana, sino lo que veíamos en Jesús era como un fantasma. Y qué bueno, el Evangelio de Juan fue escrito esto, para contradecir y contrarrestar lo que ellos decían acerca de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, pero que vino en una condición humana. ¿Eh? ¿Y dónde lo podemos ver la contradicción que hace a estos hombres docetas? Primeramente, se ensalza como es Dios cuando dice en el primer versículo que ya nos da a decir, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios. No como dicen los testigos de Jehová, que también después de esta doctrina, sino que era Dios originalmente. ¿Eh? Y aquel verbo, que dice el texto, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne. Esto es un golpe mortal en contra del docentismo. Se hizo carne, débil, igual a nosotros. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar significa tabernaculizó. Quiere decir, puso tu tienda con las tiendas de nosotros. Se hizo igual a nosotros. Eso era un golpe mortal a los docetistas y a los arrianos que menoscababan diciendo la teoría de los arrianos, que no tan solo los arrianos, sino más atrás, sino en los gnósticos, hermano, decían que un Dios santo, grande, sublime y eterno no puede hacer una creación tan sucia, sino que por medio de 7 emanaciones creó un demiurgo y a través de ese demiurgo pues creó el universo y el demiurgo era Jesús. Era un Dios menor, creado por el propio Padre. Pero eso, hermano, lo contradice, hermano, gloria al Señor, también Juan, cuando hemos dicho en el primer versículo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era con Dios, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios. Eso significa las 3 posturas del verbo, preexistencia, en el principio era el verbo, ya era completamente, aleluya, él no tuvo principio, el verbo era con Dios, es que bueno, me encanta, con Dios, cara a Dios, igual a Dios, y el verbo era Dios, es preexistencia, coexistencia y autoexistencia del verbo. Bendigo el nombre del Señor. Hay otro texto también, hermano, cuando dice, en Juan también, dice, este libro se ha escrito para que creáis
que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ves? Todo lo que estaba escrito en el Evangelio de Juan era esto, hermano, contradecir a los docetas y a los arrianos. Pero hay muchos textos también, hermano. Está el Mateo 1:23, cuando dice: una virgen concebirá y dará luz, y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ves? De primer texto, de que Jesucristo es Dios. Luego hay otro texto, hermano, en Isaías 9:6, cuando dice: porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, y será principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Oh, qué bueno, ¿verdad? Ahí está, hermano. Luego hay más textos, hermano, cuando dice en 2 de Pedro 1:1: a los que habéis alcanzado la fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 1:1. Aleluya. Gloria al Señor. En Juan 5:17 decían los judíos, dice: ¿quién es este que se dice llamar que Dios es su Padre, haciéndose igual a Dios? ¿Es? Más textos. En Juan 20:28, cuando dijo Tomás: Señor mío y Dios mío. Más textos, hermano. Filipenses 5:2-5-7. En todos haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo forma de Dios, ¿ves? Ahí está la palabra Dios en la persona de Jesucristo. Aleluya. En 1 de Timoteo 3:16, cuando Pablo quiere enseñar el gran misterio de la encarnación, él tiene que decir: grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado en el mundo, creído en los gentiles, visto por los ángeles y recibido arriba en gloria. Aleluya. Ese es el misterio de la piedad. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Más textos. En Romanos 9:5, aquí lo tengo: de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Esto nos da categóricamente que Jesucristo es Dios. En nuestra misión Filadelfia, aleluya, y también, hermano, en sana doctrina, nosotros confesamos con voz en cuello: Jesucristo es Dios. Aleluya. Y esto, hermano, acredita, aleluya, porque es una doctrina fundamental para salvación. Estas son doctrinas fundamentales, hermano. Por eso todos tenemos que predicar a uno: Jesucristo es Dios manifestado en carne. Bendigo el nombre del Señor. No sé. Que utilizan para decir que Dios es creado, que es el que dice que Él es el primogénito de toda la creación. Pero si no me equivoco, esa palabra en griego es la palabra prototokos, ¿no es así? Que significa el originario de... Exactamente, puedes decirlo, eso de prototokos, que significa no es creado. ¿Por qué? A ver, cuando dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito aquí no quiere decir primer ser creado, sino aquí significa cabeza federal de la nueva creación. Porque si Adán es la cabeza federal de todos los humanos, porque en Adán todos hemos sido pecadores, Jesús se ha hecho cabeza federal de la nueva creación, primogénito, el primero. ¿Pero por qué? Por dos cosas. Primeramente, por supremacía, y segundo, por preeminencia. Ahí está. Supremacía y preeminencia. Él se ha puesto el primero entre nosotros. Es el primero en resucitar. Aleluya. Es el primero en todas las cosas y nosotros le seguimos. En Él estamos todos completos. Dice Efesios Colosenses, hermano, cuando dice en Él habéis sido bautizados, en Él estáis completos, en Él estáis perfectos, en Él habéis sido circuncidados, en Él estamos sentados en lugares celestiales.
Él es nuestra cabeza. Eso Muy quiere bien. decir, hermano, primogénito de toda la creación. Quiere decir, es la cabeza. ¿Vosotros sabéis por qué significa cabeza? ¿Saben lo que significa cabeza? Es algo muy hermoso que lo tienen que escuchar, hermano. Cuando Pablo dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, significa, escuchen bien, ustedes saben que hay las sumas o las multiplicaciones, será 5.840 por o más 2.700. El resultado, ¿dónde lo ponemos? Abajo. Debajo. ¿Es así o no? En el hebreo Sí. y en el griego no lo ponían abajo, lo ponían encima. ¿Sabes lo que significa esto? Que el resultado de tal suma era la cabeza, el resultado de todo esto. Jesús es el resultado de todo lo creado. Qué bueno, porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de creación y de redención. Quiere decir que él es la suma total, primeramente, del hombre cara a Dios, porque ahora Dios nos ve en medio del Hijo y nos ve a nosotros, al hermano Chuchi que estoy viéndolo, a Abraham y a todos, como que nunca hubiéramos pecado jamás, porque nos ve perfectos en Cristo. Él es el resultado perfecto que por medio de su sacrificio nos ha hecho perfectos, santos, completos, hermano. Amén. Es algo glorioso, hermano. Amén. Quiere decir Qué que bonito. para Dios somos perfectos, es el resultado o el representante legal y primogénito por supremacía y por preeminencia, cara a Dios. Y ahora, de Dios hacia el hombre, esto es algo maravilloso, Él es la expiación perfecta. Cara a Dios es la propiciación. Cara al hombre es la expiación perfecta. ¿Están cogiendo la idea, hermanos? Gloria al Señor. Esto es algo maravilloso. Quiere decir que todo lo que deseaba Dios del hombre está en Cristo. Amén. Y todo lo que desea el hombre de Dios está en Cristo. Él es el resultado de todo. Porque el resultado, donde lo ponemos, en cuenta abajo, es arriba. Él es la cabeza. El resultado de todas las cosas. Cara a Dios y cara al hombre. El hombre está completo en Cristo. Ahí está, hermano. ¿Qué es lo que deseaba Dios del hombre? Jesús es el representante. ¿Qué es lo que desea el hombre de Dios? Cristo, la satisfacción infinita. En Él estamos todos completos, perfectos. Por eso, hermano, Él es el resultado de la nueva creación, de toda la bendición que Dios quiere para la humanidad, hermano. Por eso, escuchen, el texto bíblico de Romanos 8, aleluya, nos dice la palabra del Señor. A los que antes conoció, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, predestinó, dice, ¿para qué? Para que fuéramos imagen de su Hijo. Quiere decir que todo lo que desea Dios es que tomemos la imagen de Cristo. Todo lo que quiere el Padre es que tengamos la imagen de Cristo. Y toda la obra del Espíritu Santo es que te parezcas a Cristo. Porque lo que está tratando de impregnar, aleluya, esto es algo maravilloso, escuchen, este es la Trinidad en su bendición, hermano, aleluya, gloria al Señor. Jesús es la expresión del Padre. ¿Es así o no? Amén. Pues el Espíritu Santo es la impresión del Hijo. Impresiona como un sello. ¿Qué impresiona? La imagen de Cristo en ti. Entonces, todo deseo del Padre es que te parezcas a Cristo. Y toda la obra del Espíritu Santo es poner el sello de la imagen de Cristo en ti, para que te parezcas a Cristo. Y yo digo, ¿en qué sentido? Lo voy a decir claro. Primeramente, si nosotros somos fieles a Cristo en su andar, lo seremos en su bendición. Nos pareceremos a Cristo en su bendición. Si nos parecemos a Cristo en su sacrificio y en la cruz, nos pareceremos a Cristo en su resurrección, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos levantará vuestros cuerpos mortales. Si nos parecemos a Cristo en su resurrección, nos pareceremos a Cristo en su ascensión y glorificación. Pues dice la Biblia que transformará el cuerpo de la humillación nuestra por la gloria del cuerpo de su resurrección gloriosa. Eso dice en Filipenses. Entonces, si te pareces a Cristo en su glorificación, hermano, y dice que seremos semejantes a Cristo,
Nos pareceremos a Cristo que en su autoridad y nos brinda y nos dice: al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Por eso la oración sacerdotal decía: para que quiero, Padre mío, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ay, qué bien, hermano. Bien, ¿Cuál es bonito. toda la voluntad de Dios? Que te parezcas a Cristo. Eso es. Amén. Gloria al Señor, porque pareciéndote a Cristo en fidelidad y en todo, en obediencia, en amor, hermano, serás igual que Cristo en todas las cosas, en su condición humana. Bendigo el nombre del Señor. Por eso no te parezcas si quieres al pastor. Parécete a Cristo. Es la imagen que tienes que tomar. Aleluya. Y me encanta esto, hermano. Decía un hombre llamado Agustín de Hipona: dime a quién adoras y en ello te convertirás. Adora al mundo y te convertirás en un mundano. Adora el dinero y te convertirás en un avaro. Pero adora a Dios, dijo Agustín de Hipona, y te convertirás en Dios con letras minúsculas. Muy bien. Maravilloso, hermano. Gloria al Señor. Por eso hoy tenemos que decir categóricamente que Jesucristo es Dios. Seguimos. Amén. Vale, mira, se nos quedó un tema ahí pendiente que siguieron luego haciendo más preguntas acerca de cuando hablaste del desamparo de Cristo en la cruz. ¿Qué fue? ¿Desamparo? ¿Abandono? ¿Quieres explicar un poquito? Es una pregunta muy hermosa, la verdad, hermano, es que es uno de los temas que más he estudiado, hermano, y la verdad es uno de los temas que más me he gozado en estudiarlo por ver un misterio tan grande. Lo que Cristo estuvo en la cruz, hermanos, fue un desamparo, no un abandono. Primeramente, porque la Trinidad no se puede abandonar, no se puede separar. Eso es lo primero que tenemos que decir, hermanos. Tengo que decir categóricamente hoy, hermanos, con todo mi corazón, que la pericóresis, como ya siempre le he anunciado, no se disolvió en la cruz del Calvario. No. Eso Para no. los que no han estado, antes decimos que la pericóresis es la habitabilidad de la Trinidad entre ellos mismos, ¿verdad? O se llama por inmanencia. Se atraen. Son tan unidos en sí mismos. Os voy a poner un ejemplo para que vosotros lo entendáis. Vosotros sabéis que hay una estrella que se ve, que es muy grande, no sé si es la estrella polar, que no son una estrella, sino dos estrellas. Pero cuando nosotros vemos a lo largo, tan lejanas, solo se ve una luz, pero son dos estrellas verídicamente. ¿Qué nos enseña esto? Estas dos estrellas, aunque no se unan por sus masas, se unen por sus luces. ¿Han entendido? Aunque no se unen por sus masas, se unen por sus luces. La Trinidad, aunque no se unen por sus personas, que son diferentes, se unen, hermano, primero por su esencia y segundo, hermano, por su pericóresis. Pero siempre diferentes en personas. Muy bien. ¿Han entendido? De la esencia son los tres. Escuchad un poquitín. Y quiero matizar bien. Aleluya. En la Trinidad no hay monarquismo. Se acabó. No hay monarquismo. Porque si en la Trinidad hay monarquismo, el Hijo es un subordinado. Y entonces tenemos aquí un Dios menor. Eso es imposible, hermano. Algunos me dirán, hermano, es que dice Jesús, el Padre mayor que yo es, pero lo dice porque se humilla. Primeramente, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, hermano. Como Dios crea y sostiene el universo, pues dice la Biblia que en él fueron creadas todas las cosas, sea trono, dominio, principado, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Como Dios crea y sostiene, dice otro texto, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los posteriores días nos ha hablado a través del Hijo, es el Hijo originalmente, el cual constituyó el heredero de todo, quien a sí mismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su propia sustancia. Oh, qué bueno, hermano, hay unidad esencial y sustancial en ellos mismos, hermano, gloria al Señor, aleluya, pero no hay monarquismo ni tampoco hay subordinación en el Hijo, no es así, sino que son iguales, hermano, gloria al Señor, aleluya, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, pero no son tres partes de Dios, es Dios,
En Amén. Dios no hay tres partes, ¿eh? Porque el Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios. Pero no hay tres dioses, hay uno solo. Ese es el misterio, hermanos. Pues dice la Biblia. ¿Y por qué lo dices? Porque dice la Biblia, hermano, en Colosenses, en él habita corporalmente toda, 100%, la plenitud de la vida. En Jesús estaba toda la plenitud, no una parte, toda. Entonces, el Hijo es 100% Dios, el Padre es 100% Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios. Cuando Jesús se humilla, por eso dice, como Dios crea y sostiene el universo. Segundo, como siervo se humilla, como hombre se autolimita, como cordero sustituye, como león vence y como sacerdote intercede. Oh, qué bueno. Amén. Es algo Amén. maravilloso. Me Como encanta. ese texto que dice que fue hecho un poco inferior a los ángeles, se refiere en posición, nunca se refiere En a su divinidad. Exactamente, hermano. Por eso dice, por eso se ha humillado, como se ha hecho siervo, quiere decir, el mandamás, ha cogido, hermano, y ha tapado toda su plenitud de deidad en el manto opaco de la carne. Muy bien. Ya, lo cubrió con carnalidad, se anonadó, se humilló, pero sin dejar de ser Dios. La esencia estaba dentro, Amén. que dice Colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una vez Amén. se quitó un poquito la cremallera del buzo de su servicio y en el monte de la transfiguración quedaron asombrados. Y Amén. Pedro dice, hemos visto la gloria de Dios. Gloria al Señor. Amén. Esto es algo maravilloso. Entonces tenemos que decir que Jesús es un poco menor, pero ¿por qué? Porque por eso dice otro texto, en la oración sacerdotal dice, Padre, glorifícame, resucítame al lado tuya con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Ves? Posición. Amén. Ha cambiado de Amén. posición, pero nunca de la condición de lo que era Dios. Dios. Muy bien. Seguimos. Amén. Bueno, que seguimos, que todavía no hemos entrado en la No segunda. hemos respondido el abandono de San Pablo todavía. Entonces tenemos que ver y decir que la pericónesis no se disolvió, sino que Jesús fue nuestro sustituto. Entonces las consecuencias de nuestra sustitución era una muerte espiritual, sí, hermanos, durante 3 horas. Tengo que volver a repetir que la muerte no es un estado de término o de fin. La muerte es un estado de separación. Entonces Jesús durante 3 horas como oveja muda, no abrió su boca desde la hora 6, Chuchi, hasta la hora 9, él fue oveja muda, cordero mudo. No se dice nada que abrió nada, desde la hora 6 a la hora 9. Ahí, hermano, fue desamparado. Ahí fue. Esta era la oración que decía Jesús cuando decía que rogaba con lloros y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte y fue oída a causa de su temor reverente. Pero ¿cómo lo hizo? En su condición humana fue desamparado. Pero sin embargo, en su condición humana, por ejemplo, para que ustedes entiendan, hermano, ¿Dios puede morir? No, ¿verdad? Sin embargo, lo experimenta en su condición humana. ¿Lo ha entendido, hermano? Lo experimenta en su condición humana. Eso es la experiencia que tiene. Rogaba aquel que le podía librar de la muerte y fue oída. La otra vez, hermano, dije que la oración del Getsemani, Jesús sabía que iba a ser desamparado, pero no sabía cómo Dios iba a solucionar el problema. Porque ustedes saben que en comunicación de propiedades, Jesús en su persona y en su divinidad lo sabía todo, pero en su humanidad no lo sabía todo. Hay muchos textos, hermano, que lo podemos leer, que nadie sabe la venida del Hijo del Hombre, ni tan siquiera el Hijo del Hombre. O también cuando le dice a Marta y a María, ¿dónde habéis puesto a Lázaro? No lo sabía. O cuando aquella mujer de flujo de sangre tocó el borde de su manto y él dijo, ¿quién me ha tocado? No hizo una parafernalia, no, era verdad. ¿Quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Gloria al Señor. Entonces, hermano, no todo, me encanta, porque esto es un misterio, hermano. ¿Cómo Jesús o cómo Dios puede saber todo? El Verbo Eterno puede saber todo, sin embargo nos dice, y aquel niño crecía en sabiduría. Pero si lo sabe todo, ¿cómo está creciendo en sabiduría? Ahí está, hermano, el misterio, hermano. Y ahí está. Entonces Jesús
sintió la muerte espiritual durante 3 horas. Ahí está, hermano. La pericóresis no se disolvió, pero esto es un misterio más gigantesco, porque el uno viviendo dentro del otro, el hijo se siente desamparado. Se dice los teólogos, hermano, es como que el padre se hizo una media vuelta, porque si el padre y el hijo siempre se están mirando, en circuncisión, siempre se están mirando, hermanos, el padre no se marchó, la pericoresis no se disolvió, estaban uno dentro del otro. Sin embargo, hermano, la espalda de Cristo fue la cara hacia nosotros. ¿Lo habéis entendido, hermano? El desamparo de Cristo fue el amparo de nosotros durante 3 horas. Por eso en la primera palabra de las 7 palabras de la cruz dice claramente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el medio, que es aquí, no le llama Padre, le llama Dios mío, porque la presencia favorable del Padre se ha quitado, se ha dado media vuelta. Y en lo último dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Padre lo primero y Padre lo último, pero en el medio es el Dios mío. Ahí está, hermano. Ahí sintió el desamparo. Y os va a decir, ¿qué diferencia hay entre abandono y desamparo? Os lo voy a explicar, hermano, en 2 palabras nada más y lo vais a entender. El abandono es físico, mientras que el desamparo es moral. Ahí está la solución. El abandono es físico, mientras que el desamparo es moral. Entonces, hermano, yo puedo estar contigo hablando Eleazar o con mi hermano Chuchi cara a cara. Si me doy la espalda, lo he desamparado, pero no te he abandonado. Pero ahora nosotros estamos alejados. Tú estás en Madrid y yo estoy aquí. Te he abandonado, pero no te estoy desamparando porque te estoy llamando. Entonces, la Trinidad no se puede abandonar, pero sí hubo un desamparo. Ahí, hermano, el desamparo nuestro. Se dice, hermano, gloria al Señor, en los grandes teólogos, que Cristo, por sus pequeñas anotaciones, dice, Jesús dijo, tengo sed. Decía, hermano, un gran teólogo llamado Francisco La Cueva, que llegó a experimentar la sed, hermano, del tormento. Quiere decir que Cristo probó mi infierno para que nosotros vivamos de su cielo. Cristo probó, sintió, hermano, mi dolor para que yo sienta su bendición. Cristo murió mi muerte para que yo reciba su vida. Ahí está, hermano, todo lo del desamparo, hermanos. Eso fue algo tremendamente profundo. Y esto ya salta de chispas, porque lo estoy diciendo, cómo el uno viviendo dentro del otro, el hijo se sienta desamparado. Siempre lo digo, cuando marche al cielo, se lo tendré que preguntar y me lo tendrá que aclarar. Porque es que ahí, hermano, es algo, eso se eleva, hermano, a la eternidad y a la infinitud del amor de Dios que llega hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Bendigo el nombre de Dios. Seguimos. Tío, hay una pregunta que hace un hermano de Francia, el hermano Antonio, que es, sin conocer pecado, como hombre, ¿cómo le pudo tocar la muerte? Claro, ahí está. Las 2 muertes, las 2. O sea, no una, las 2. Primera, la muerte espiritual y la muerte carnal. Por eso, a ver, dice la Biblia, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. Quiere decir que todas las consecuencias del pecado, ¿qué es la consecuencia del pecado? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero sin embargo, él no tenía pecado. Por ejemplo, ahora te voy a dar entendimiento. Y dice, si creyéremos con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Es así o no? Sí. Si el Padre lo levantó de entre los muertos es porque murió, ¿sí o no? Claro. Y si murió es porque hubo pecado, ¿sí o no? Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Ahí está, hubo pecado. Pero sin embargo dice el texto bíblico que en él no hubo pecado. Entonces, ¿de quién era el pecado? Nuestro. Ahí está. Entonces, el sustituto tenía que pagar tus consecuencias. Claro. Primero la muerte espiritual y después la muerte carnal. Aunque la muerte carnal, hermano, no le podía visitar hasta que él no le daría paso. Cuidado. Claro, hasta que le entrega el espíritu. Hermano, desde su nacimiento hasta su muerte, estaba su muerte puesta a su propia voluntad. Porque dice, habiendo terminado todo, viendo que había acabado,
Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Mirando la cabeza, decidió, o echó el espíritu, o murió. ¿Ves? Estaba la muerte atada a su voluntad. Nadie me quita la vida, yo la pongo. ¿Pero por qué la pongo? Como sustituto tuyo y mío. La muerte espiritual del desamparo del Padre y la muerte carnal por voluntad propia, pero para ser nuestro sustituto. Pero la muerte no lo pudo detener, dice la Biblia, como dije el otro día, suelto los dolores de la muerte, aleluya, la muerte se embarazó de la vida y al tercer día tuvo que resucitar originalmente. ¿Por qué no lo podías detener? Porque en él no había pecado. Y al no haber pecado no lo puedes detener. Entonces, hermano, la muerte dio a luz la propia vida. Eso es, originalmente. No sé si lo habrán entendido, hermanos. Gloria al Señor. Sí, claro. Sustituto. El sustituto es alguien que toma tu lugar. Ahí está, hermano. Claro. Que toma tus consecuencias sin tenerlas, ¿eh? Eso es. Me parece que había una pregunta que me ibas a hacer acerca de las imputaciones que aquí puede entrar. Sí, sí. Pues Sí. entramos directamente a las imputaciones. Ustedes saben que hay 3 imputaciones. Primera imputación, desde Adán a toda la humanidad. Quiere decir, la imputación significa que no cometiendo el pecado de Adán, somos infestados por el pecado original de Adán y todo ser que nace en un estado de separación originalmente. No sé si me entendéis, hermano. A ver, esto hay que matizarlo bien. Ustedes saben que hay 3 clases de muerte: muerte espiritual, muerte carnal y muerte eterna. Bueno, las consecuencias del pecado de Adán que tuvo a toda la humanidad, porque en Adán todos somos pecadores, y ahora todo el que nace en estado de separación. La palabra he dicho que la muerte no es un estado de término, sino es un estado de separación. Entonces, todo niño que nace de papá y de mamá nace en un estado de separación, estado de muerte, con las consecuencias del pecado, con una naturaleza pecaminosa. Ahí está. Con un principio de conducta malo, con un modo constitutivo de humanidad abierto, hermano, a las enfermedades y a la muerte carnal. Ahí está. Todo el que nace con estas consecuencias y con el pecado original. Por eso decía, y Dios vio que todo designio del corazón del hombre era tras el pecado. Hay otro texto que dice David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que todo que nace, hermano, nace en estado de separación, nace en estado de condenación. Aleluya. Por eso la primera imputación fue desde Adán a toda la humanidad, pero nos dice que no tan solo el pecado es condenativo, sino que dice la Biblia que no tenemos que echar la culpa a Adán, sino a nuestro propio pecado, pues dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no le eches la culpa a Adán, sino también a nosotros que pecamos. Ahí está. Esa es la primera imputación. Segunda imputación es de todos nuestros pecados sobre la persona de Cristo. Esa es la segunda imputación. Al que no conoció pecado, ¿ves? Él no lo cometió. No hizo pecado originalmente. Quiere decir, cargó el pecado de toda la humanidad como un manto y se lo echó imputadamente sobre sus hombros, nunca en el corazón, porque entonces sería el pecado infundido. Y infundido no. Muchos han llegado a decir, y Cristo sintió el pecado del asesino. No, eso no es así, hermanos, Cuidado. Cargó por el pecado de él, pero no lo sintió en él. No lo sintió, pero sí las consecuencias. Cargó. Se cubrió en el pecado originalmente. Le puso un manto de pecado. Ahí está. ¿Qué consecuencias era? Primero, el desamparo del Padre y la muerte carnal, originalmente. Pero tenía que condenar el pecado en su propia carne, nos dice la palabra del Señor. Entonces, todas esas consecuencias estuvo sobre Cristo. Los azotes, todo eso era nuestro infierno, lo que nosotros nos mereceríamos, aleluya, gloria al Señor, cualitativamente. Ahí está, hermano. Cristo probó nuestro infierno, nuestras dolencias, nuestras enfermedades de alguna manera. Fue cubierto cualitativamente, en calidad, para que nosotros gocemos del cielo en cantidad. Eso se llama cualitativamente y cuantitativamente. Ahí está. Entonces,
Todos nuestros pecados fueron sobre él. Nuestra sustitución, se echó el manto. Aleluya, lo echó el Padre, el manto sobre él. Le castigó como un pecador. Texto más para que nosotros, al que no conoció pecado, Dios lo trató como un pecador. ¡Buf! ¡Qué tremendo, hermano! Tercera imputación. Para que en nosotros sea hecho justicia de Dios en nosotros. Si Él cargó como un manto nuestro pecado, nosotros, hermano, ha cogido el manto de su justicia y nos lo ha echado por encima. Cuando lo hemos recibido como Salvador, nos ha echado el manto de su justicia y de su santidad. Pero por imputación, no por infusión, sino por imputación. Y ahora nos ve a través de ese manto el Padre, que es el manto de la justicia de Cristo, y te dice, como que nunca hubieras pecado jamás, porque tus pecados fueron destruidos en la carne de Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo. Cuando dice que Él condenó el pecado en su propia carne. Oh, qué bueno. Pagó tus consecuencias. De lo que tú te merecías se lo llevó Él. Y lo que Él se merecía te lo llevaste tú. ¿Qué se merecía Él? Su justicia, todo. Pues bueno, te la has llevado tú. Y ahora Dios, tía, cuando le recibes, te pone con ese manto de justicia y te santifica posicionalmente. ¡Ah! Te cambia de posición. Primeramente, le recibes, Señor, aquí estoy. Y te cambia de posición. De las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí está. Eso se llama santidad posicional. Después, hermano, está la santidad progresiva, que ahí tienes que colaborar con el Espíritu Santo en una santidad progresiva. ¿Cuánto tiempo tienes que tener? Aleluya. Primeramente, como juez te declara justo y santo. Se acabó. Pero ahora, como médico cirujano, entra el bisturí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda una espada de doble filo, que penetra, te corta el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, desciende los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay cosa creada que esté descubierta ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es penetrante, tajante, operante. Te ha cortado el cuello, pero qué bien te ha hecho. La palabra de Dios, hermano, es el bisturí. Se le llamaba en el griego un tetralegimenos, hermano, que entra hasta lo más profundo del corazón y ve, hermano, lo que hay dentro del profundo del corazón, que es malo, que está podrido, pero Dios poco a poco con el bisturí de la palabra te va sacando, chuchi, todo lo que hay dentro, fuera. Aleluya. Si lo haría en un día, morirías del dolor. Pero ¿cuánto tiempo necesitas? Toda tu vida. Hasta que alcances la santidad gloriosa, la del propio Dios. Muy bien. Mientras, sé dócil al Espíritu Santo, porque ya tienes el manto de su justicia y tienes al Espíritu Santo colaborando en una santidad progresiva. Ahí está, hermano, el ti de la... Seguimos. Muy bien. Hablamos un poquito sobre la impecabilidad de Cristo. ¿Cristo pudo llegar a tener algún tipo de deseo pecaminoso? La verdad, hermanos, que tengo que decir categóricamente que es imposible. Es una imposibilidad de condición, originalmente. Hay muchos, lo voy a hacer todo lo más posible, hermano, para que lo entendamos bien. Primeramente, primer Adán fue creado inocente y santo por cercanía a Dios, pero no por santidad inherente. Cuidado, sino por cercanía a Dios. Adán era santo, pero era inocente. Y la palabra inocente era sin pecado, pero pecable. Ahí está. En todos nosotros, siempre pecables. Si no pecas por hecho, pecas por omisión, y si no por pensamiento, y si no de todas las formas. Pero siempre estamos pecando, hermano. Somos pecadores hasta no poder más. Pero es que Jesús es impecable. Eso es lo que debemos de entender. Jesús es impecable. Hemos dicho antes que todo hombre que nace en un estado de separación. Han querido decir de Jesús esta expresión, que Jesús no tomó pecaminosidad ni fue trasladado pecaminosidad porque no tuvo asistencia de hombre, María. No es así, hermano. Tanto María como José o como el padre y la madre, los dos engendran pecado. Ahí está, son los dos. Son una sola carne y de ahí nacen criaturas.
No sale la mujer claro. sola o el hombre solo, nace de los dos. Por eso decía David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado lo transmite tanto el padre como la madre. El estado de separación lo transmiten los dos porque ellos también están en estado de separación. Pero es que Jesús no era la separación, Jesús era la unión. Entonces, en él no había podido tener un principio de conducta malo, que es naturaleza. La palabra naturaleza tiene dos modos de verla. Primera es principio de conducta y otra cosa es modo constitutivo. El principio de conducta en Adán fue dado de la vuelta la espalda a Dios y por ello el modo constitutivo de su humanidad recibió las consecuencias de muerte. Cuando dice el día que comieres ciertamente moriréis, originalmente es el día que comieres muriendo moriréis. Porque no murieron ahí al instante, sino muriendo moriréis originalmente. Entonces el hombre estaba muerto espiritualmente. Pero es que Jesús era la propia vida, venía a unir al hombre. Entonces en él no hubo ni principio de conducta malo, ni segundo un modo constitutivo de esa forma, sino que lo que dice la Biblia, dice el texto bíblico, el santo ser que nacerá de ti. Es así, ¿verdad? En nuestra Biblia es el santo ser que nacerá de ti. En la Biblia más antigua y un poquito mejor, no es que sea mejor, sino más antigua, dice, lo santo que nacerá de ti. El santo puede haber más, porque esa palabra del santo, hay ángeles, arcángeles, el santo, pero no. En el texto más antiguo dice, lo santo, lo exclusivo que nacerá de ti, será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, en él, ¿por qué no se le pudo venir la naturaleza pecaminosa? Primeramente, porque en él nació en un estado de separación de muerte, porque él era la vida propia, él era el sumo pontífice. Segundo, hermano, por santidad inherente. ¿Sabes lo que significa santidad inherente? Que al oro no se le pega el polvo. ¿Me entiendes? A Jesús no se le pega. Y puede estar en el cielo del pecado, y puede estar en la matriz de aquella mujer llamada María, que la verdad que halló gracia, pero en él no se le pega el pecado, al oro no se le pega el pecado. Y tercero, hermano, por cubrición, dice, el Espíritu Santo te cubrirá. Es que categóricamente Jesús era impecable, pero podemos decir más, es que si decimos realmente que Jesús pudo pecar, estamos diciendo categóricamente que Dios puede pecar. Y eso es una imposibilidad de conceptos. Va contra su naturaleza. ¿Me entiendes? Y me puede decir, Dios puede hacer todo, sí, pero está todo que está dentro de su naturaleza. Claro. Porque dice, imposible es que Dios mienta. Entonces Dios no puede pecar ni mentir. Hay una imposibilidad en Dios, pero que no es una libertad, cuidado. Porque el pecado no es una libertad, ¿eh? El pecado es una esclavitud. No es una opción. Es que hay muchos que piensan, y los inconversos dicen, es que yo soy libre. No eres libre. ¿Me entiendes? El libre albedrío del hombre está condicionado a su esclavitud. Cuidado. Es que dicen, ¿cómo somos libres? Quieto. El libre albedrío del hombre natural está sujeto a su esclavitud al pecado. Se acabó. Entonces ya no está libre. Porque hace lo que no quiere a veces. El vicio. Entonces el que practica el pecado, ¿qué dice Cristo? Esclavo del pecado es. Entonces, hermano, su libre albedrío está condicionado a su esclavitud al pecado. Los que somos libres somos nosotros ahora, que hemos sido libertados por el Hijo de Dios. Ahí sí. Ahora tenemos nosotros la opción de seguir a Cristo o volvernos otra vez a la esclavitud, pero no queremos, ¿verdad? ¿Es así o no? Eleazar, justo con Cristo. Ahí sí que somos libres. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Entonces, hermano, el pecado no es una opción segunda, no, hermano. Porque si el pecado sería una opción segunda, entonces la maldad tendría una opción segunda. Y no es así. La maldad no tiene existencia. ¿Lo sabías tú, Eleazar? La maldad no tiene existencia. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Qué paradoja. Pues la maldad no tiene existencia. Una vez os cuento una anécdota que la sabéis todas, pero por si acaso alguno no lo sabe. Gloria al Señor. Una vez, hermano, en una escuela, un profesor ateo dijo,
toda la culpa de todas nuestras desgracias y todas las consecuencias que hay es por culpa de Dios. Porque si Dios ha creado todas las cosas y ha creado la maldad, Dios es el culpable de todo. Y le echó las culpas a Dios. Un niño que estaba allá levantó la mano y le dijo, ¿me deja hacerle 2 preguntas? Venga, dímelas. Y dijo, ¿las tinieblas o la oscuridad tiene existencia? Y aquel hombre dijo, sí, lo vemos, palpable, no ves la oscuridad. Y dijo este hombre, científicamente la oscuridad no tiene existencia, es ausencia de luz. Muy bien. Otra segunda pregunta, ¿el frío tiene existencia? Y aquel profesor dijo, sí, titiritamos, se nos pone la carne de gallina, lo sentimos, es una sensación. Y dijo este hombre, este niño, científicamente el frío no tiene existencia, es ausencia del calor. Muy bien. La maldad no tiene existencia, es ausencia del bien absoluto de Dios. Muy bien. Donde no está el bien absoluto de Dios está la maldad. Por eso, si la maldad tuviera existencia, entonces sería creada por Dios, porque Dios creó todas las cosas, pero Dios no ha creado la maldad. Es ausencia del bien absoluto y del amor perfecto de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, hermano. Por eso, hermano, en Jesús no puede haber oscuridad. En él, hermano, no puede haber pecado, porque él es el yo soy, ¿te acuerdas? Yo soy. La palabra en Jesús, en Dios es yo soy, es así. La palabra no ser en Jesús y en Dios no sirve, no puede, no entra dentro de su lenguaje. Él siempre es sí, amén, yo soy. ¿Es así o no? La palabra no ser no cabe en su vocabulario. ¿Vas cogiendo la idea? Sí, hay una pregunta respecto a esto de un hermano que dice, si no podía pecar, ¿en qué fue tentado? Porque dice la palabra que fue tentado en todo y por todo. Ahora te lo explico. Vamos al texto bíblico que dice en Hebreos que necesitábamos tal sumo sacerdote que fuera tentado en todo conforme nuestras debilidades, pero sin pecado. ¿Es así en el texto? Bueno, pues te lo traduzco en un texto más antiguo, con una versión mucho mejor, que no está mal, cuidado. Bueno. Nuestra Biblia es una de las buenas traducciones que hay, pero vamos a leerlo en un texto más antiguo. Cuidado. Y dice así, necesitábamos tal sumo sacerdote que fuera probado, peirasmos, texto original, que fuera probado en todo conforme nuestras debilidades, excepto en el pecado. La palabra pero ahí no está. Necesitábamos tal sumo sacerdote que fuera probado en todo conforme nuestras debilidades, excepto en el pecado. Cristo no fue tentado para caer, sino probado para ser. Tenía que estar siendo probado, que necesitábamos tal sumo sacerdote. Sí, dime. ¿Quieres? Porque, a ver, creo que, tío, hay dos formas distintas, ¿no? Está peirazo y está dóquimos, ¿no? Una es prueba y otra tentación hacia el mal. Está peirazos o peirasmos. Peirazo es tentado para caer y peirasmos es tentado, o sea, probado para ser. Cuidado. Peirazos, peirasmos y el que has dicho tú. Exactamente. Jesús no fue tentado para caer, sino probado para ser. Categóricamente, escúcheme bien, como cordero es tu sustituto en el pecado. Como sacerdote se compadece de tus debilidades, pero no de tus pecados. ¿Qué me dices? No, de tus pecados hay una sustitución. En tus debilidades el sacerdote intercede. Y si, como abogado, cuando dice la Biblia, ¿qué dice como abogado? Hijitos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es que es también abogado, pero también es sacerdote, que se compadece de tus debilidades. Pero como cordero, te elimina el pecado. Ahí sí tienes que mirar. El sacerdote se compadece de tus debilidades, pero no se puede compadecer de tus pecados porque como cordero ya te ha perdonado. Si tú vienes a él, Amén. hay sangre que perdonas.
Y como abogado intercede por ti también. ¿Vas cogiendo la idea? Ahí está. Entonces, vamos a seguir más adelante para que ustedes lo entiendan. Escuchen bien. Que un ejército sea invencible o que un muro sea indestructible, eso no quiere decir que no sea contraatacado. ¿Lo habéis entendido ahora? Que un muro sea indestructible o que un ejército sea invencible, eso no quiere decir que no sea contraatacado. Fue tentado, sí, desde fuera. Eso sí, en su condición humana. Dios puede ser tentado, no, pero lo experimenta en su humanidad. Pero desde fuera, porque en Jesús no había concupiscencia. Eso es lo que tenemos que saber. Ahora te digo para que vosotros aquí lo vais a entender bien. Escuchad un poquitín. Y es esto. Usted va con un trozo de oro, con un anillo de oro, hermano Eleazar. Vas a una joyería. Échale líquido. ¿Este líquido qué está haciendo del oro? ¿Lo está tentando para ver si puede cambiar? No, lo está probando para ver si es Lo está verdadero. probando para ver si es oro. ¿Has entendido? Sí. Jesús fue probado para declarar que era fiel sumo sacerdote. No porque no era, no. Jesús fue probado para decir que él no podía pecar. Eso es lo que teníamos que saber, que ese sumo sacerdote nos convenía. Entonces fue probado. Tú échale al oro el líquido que quieras, pero no cambiará nunca ni su identidad, ni su color, ni lo que es. Tú échale el líquido que quieras, pero sin embargo échale a la plata, a la calamina, y te la destroza. Pero al oro no le quita ni el brillo. ¿Lo has entendido ahora? Entonces Jesús fue probado para esto, para entender, hermano, que él no podía pecar y que tal sumo sacerdote nos convenía. Probado, sí, en nuestra debilidad, sí, se compadece de tu Gesemani, se compadece de tus debilidades, de todo lo que tienes, claro que sí. Y siempre está ahí contigo. Gloria al Señor. Y como abogado, intercede al Padre. Aleluya. Pero como cordero limpia tu pecado cuando vienes arrepentido. Otra cosa más. ¿Qué peca del hombre? Eleazar, esto ya lo último. ¿Qué peca del hombre? ¿La persona o la naturaleza? Contéstame, Eleazar. No me contestas. No me contestas. Del hombre peca la persona. Cuando dice el alma que pecare, esa morirá, traduzco, y es la persona que pecare, esa morirá. Entonces, lo que peca del hombre es la persona, no la naturaleza. La naturaleza queda infestada por el pecado. Lo que Jesús tomó no fue una persona, fue una naturaleza. Si decimos que Jesús puede pecar, estamos haciendo a un Dios menor, que tiene la posibilidad de pecar, porque el pecado degrada. ¿Entiendes? Jesús no tomó, en Jesús no había dos personas. No fue un hombre que llegó a ser Dios. Si es un hombre que llega a ser Dios, entonces sí. Vas cogiendo. Si es un ángel, pues también. Pero que era todo lo contrario, era que Dios fue manifestado en carne, sin dejar de ser Dios. Si peca la persona, entonces estamos diciendo categóricamente que el verbo eterno puede pecar, y eso es una imposibilidad de concepto. Ya se acabó. Es imposible. No sé si lo habéis entendido, hermanos. Es categórico. Sí. Hay muchos textos aquí, hermano, que te dicen que en él no hubo pecado ni nada, hermano. Al que no conoció pecado, o sea, es que es imposible, hermano. Es una imposibilidad de conceptos que Dios pueda pecar. Seguimos. Vale. ¿Qué le parece si aparcamos un momento la cristología y hablamos sobre el tema de pérdida o rechazo de salvación? Sí, eso es buenísimo, esa expresión. La pregunta sería, ¿se puede perder la salvación? La pregunta del millón, ¿verdad? Hoy digo categóricamente, no. La salvación no se pierde. Hermano, no se pierde, porque la palabra perder significa algo involuntario. He perdido las llaves, he perdido la cartera, he perdido el tren. Eso, no quisiste, pero se hizo. La salvación se desprecia, se rechaza.
Amén. Y ahí tenemos las cinco advertencias de Hebreos. ¿Por qué se escribió la epístola de los Hebreos? Eso tenemos que, para ir al pie de la cuestión. La epístola de los Hebreos se escribió, hermano, por la sencilla razón de que en aquel tiempo se levantó muchas persecuciones en contra de los judíos cristianizados. Era la de los sacerdotes, Vespasiano, Dominiciano, Nerón, todos estos hombres. Ellos pensaron dentro de su corazón: nos habremos equivocado como en el Antiguo Testamento, porque ustedes saben que cuando el pueblo se desviaba había un mandamiento de Deuteronomios y también, hermano, de Salomón, que cuando tu pueblo se olvidare de ti y por causa de esto se llevarían las naciones esclavizados, si ellos te clamaran desde allá, tú los volverás a su lugar. Entonces Dios tomaba vasos de ira, como era el imperio asirio, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, hermanos, aleluya. ¿Ves? Todos estos eran vasos de ira que Dios tomaba para castigar al pueblo. El pueblo iba esclavizado y cuando ellos clamaban, dice que los volvía otra vez a su lugar. Entonces Dios tomaba vasos de ira y ahora dicen ellos: ¿no será esta persecución que nos hemos equivocado en cuanto a la ley? Que por venir a la gracia Dios nos está golpeando para que volvamos otra vez a la antigua ley. Entonces escribe, hermano, la epístola de los Hebreos y empieza a hablar, si quieren lo pueden leer, de la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Aleluya. Amén. Y está diciendo que bueno eran los del Antiguo Testamento y empieza a hablar que Cristo es superior a los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ¿ves? Jesús hace superior a los profetas. Nos ha hablado en el Hijo. Ahí está. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Adán. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Josué. Jesús es superior a los tabernáculos. Jesús es superior a los sacrificios. Te está hablando de la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. ¿Y qué nos habían equivocado? Que la ley era buena, pero que la gracia es mejor. Lo que ha hecho la gracia no es abrogar la ley, sino cumplirla y llenarla del Espíritu. Para poner, hermano, la ley de Cristo que está sobre nosotros. Oh, qué bueno. Por eso la predicamos todos los días, hermano. La ley de Cristo. Esto es algo maravilloso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las 5 advertencias que dice Hebreos. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Primera advertencia. Segunda advertencia. Falta de madurez, incredulidad. Por tanto, juré que no entraría en mi reposo. Por la incredulidad. Tercera advertencia contra la apostasía. Es imposible que los que una vez gustaron del don celestial y de los poderes del siglo venidero sean otra vez degenerados. Es imposible ya. Cuarta advertencia. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Horrenda expectación de juicio del hervor que devora al enemigo. Si por el testimonio de 2 o 3 un hombre era apedreado, ¿cuánto no más aquel que pisoteara la sangre de Cristo y tuviera por afrenta al Espíritu Santo de la promesa? ¡Wow! Es tremendo, hermanos. Y quinta advertencia: los que dejan de alcanzar la gracia de Dios y por un plato de lenteja emprenden su primogénito. Las 5 advertencias están aquí, hermano. Los que pecan deliberadamente, la apostasía. ¿Qué es lo único que me aparta de Dios? Apostatar de la fe, rechazar la fe. Apostatar significa dejar la verdadera fe. Muchos dicen: no, es que es imposible que los curas, que es que eso no habían nacido. Habían nacido, porque si no, no habían gustado del don celestial ni de los poderes del siglo XX, hermano. No, eso no lo reciben. El que no ha nacido no siente eso. Pero si he gustado del don celestial, de los poderes del siglo venidero, ¿qué es apostatar de la fe? Es dejar la verdadera fe, pero porque la tuve. Si yo no he tenido la fe, ¿qué voy a dejar si no la he tenido nunca? La palabra que se utiliza en apostatar, curiosamente, también es la misma que se utiliza cuando nos habla en Mateo y en Marcos de carta de divorcio. O sea, apostatar es alguien que se separa o se divorcia. No se puede separar o divorciar a alguien que ha estado casado, que ha estado junto. O solo se desliga a quien ha estado ligado. Eso mismo, exactamente. Entonces es imposible. Me puedes decir, es que los que... No, es que hay que verlo bien, hermano, cuidado. Entonces, hay un desprecio a tal salvación. Entonces, hermano, no es que Dios te tire, es que tú mismo te marchas. Cuidado, es que no... Los apóstatas siempre son cristianos. Exactamente, hermano, ahí está. Incluso los carnales.
Hermano, tú sabes que hay tres clases de hombres. El hombre natural, que no son del mundo, los hombres carnales, que han nacido de nuevo, pero son carnales, son débiles en la fe, y los espirituales. Eso dice Romanos, hermanos, categóricamente, hermano. Gloria al Señor. Entonces tenemos que decir, hermano, que la salvación no se pierde, se desprecia. Pero tengo que decir algún matiz más. Mira, quiero decirles desde aquí que aunque la salvación se desprecia, tenemos que estar seguros de que hemos creído, claro, porque nuestra salvación está asegurada, eso sí, pero no creo en la salvación, o sea, no creo en la seguridad de la salvación como una doctrina que haga lo que hagas, te salvas, no. Pero sí, hermano, como un sentimiento que el Espíritu Santo pone dentro de tu corazón de que eres un hijo de Dios. Mi fe que yo he recibido, si yo no la desprecio, mi fe es segura. Yo sé en quién he creído, ¿o no es así, hermano? ¿Qué decía Pablo cuando verdaderamente todavía no hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado y lo que no quiero hacer eso hago? Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se desprecia. Y decía, qué mala sombra tengo, pero sin embargo, hace esto más adelante, dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni hambres, ni tempestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni arcángeles, ni principados, ni potestades. Dice, ni ninguna cosa creada. Quiere decir, no se ha descubierto ninguna cosa creada que me pueda separar del amor de Cristo. Estoy seguro en una fe. ¿Sabes cómo se llama esta fe que hemos recibido? Se llama emunat. ¿Sabes lo que significa emunat? Fe segura. Sé quién he creído. Pero si yo apostato de esa fe segura y empiezo a escuchar espíritus de demonios, entonces estoy despreciando la fe que yo he recibido. ¿Me entiendes? Pues dice también que los que volvéis a la ley, de la gracia habéis caído. Quieren volver, de la gracia habéis caído. Porque aquellos hebreos que estaban haciendo la superioridad de Cristo, el escritor de los hebreos, ¿saben lo que tenían que hacer para volver otra vez a la ley? Tenían que ponerse en la plaza del pueblo y decir, reniego de la persona de Cristo como un falso profeta, el Espíritu Santo es del demonio y rechazo el Evangelio. Y los que atribuyen a la obra de Dios la obra de Satanás, blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso les estaba enseñando de que no se puede apostatar de la verdadera fe que has recibido. Que era buena la ley, pero que es mucho mejor la gracia. ¿Entiendes? Que la ley te dice debes, debes, debes. La gracia te dice te lo pago, te lo pago, te lo pago. Esa es la gracia, hermanos. La gracia, hermanos, el cumplimiento. Quiere decir que el fin de la ley es Cristo. Quiere decir, el propósito de la ley es llevarte a Cristo y recibir la ley de Cristo y su gracia. Y nosotros que estamos en Cristo, no tan solo cumplimos la ley en Cristo, sino que la sobrepasamos en amor. Amén. ¡Oh, qué bueno! Ya no nos obligan a hacerla. Lo hacemos voluntariamente por el amor que tenemos a Dios, que Él nos demostró a través de Cristo. Escogiendo la vida, hermano. Entonces, quiero decirte que la fe que has recibido es una fe segura. Pero escuchen, imagínate que tú estás en este barco. El barco donde tú te has subido no es como el Titanic, que dijo los constructores, ni Dios lo destruye. En la primera travesía, un pequeño iceberg le golpeó al casco, ahora está hundido el pobre. Y murieron muchos cientos de personas. El barco donde tú te has montado es indestructible, invencible, inmortal y eterno. ¿Qué es el barco? Es el barco de la iglesia. Es el barco de estar en Cristo. Y tú, mientras estés en ese barco, tú estate seguro, tranquilo, vive relajado. No practiques el pecado, vive en la santidad de Dios, disfruta de los puntos, disfruta de todo lo que tienes. Y me dices, es que no puedo. No, te dice el Señor, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No digas que no puede, porque más puede el que quiere que el que puede. Querer es poder, aleluya. Pero deja al Espíritu Santo que te dé la fuerza suficiente. Aleluya, para no ser un cobarde, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder frente a los demonios, de amor para amar a tus hermanos y de dominio propio para vencerte a tu peor enemigo, tu yo personal. Si te da Dios todos los condimentos, todas las almas necesarias para que seas más que vencedor. Amén. Si caes es porque quieres, no es porque Dios te dio
fuerzas suficientes para alcanzar a Dios, hermano. Tenemos sobradamente fuerza. Tenemos en Él poder, grandeza. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Ustedes saben cómo es ese texto originalmente? Para todo tengo fuerza porque de Dios viene el poder, o de Cristo viene el poder. Ese es el texto bien traducido. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, es para todo tengo fuerza porque de Cristo viene mi poder. Eso es lo que significa el texto en hebreo más original. Gloria al Señor. No sé si ha quedado, o quieres tú matizar un poco más, porque el hermano Eleazar sabe también mucho. Bueno, hablar también que hay gente que dice que el cristiano no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él, entonces lo toman como una imposibilidad. Pero esa palabra que dice ahí, no puede pecar, es la misma también que dice, y Jesús allí no pudo hacer milagros. Jesús tenía poder para hacer milagros, sí, pero no debía por la incredulidad del pueblo. Entonces cuando dice, no puede pecar, no se refiere a una imposibilidad, sino a un deber. Yo como ministerio de Dios no debo ponerme un pendiente y un tatuaje. Ahora, ¿hay algo que me impida que vaya a ponerme un tatuaje y un pendiente? No, porque puedo hacerlo, pero no va conforme a la fe que yo profeso. Entonces debemos actuar conforme a lo que profesamos ser y a nuestra fe en Cristo y nuestra posición como hijos. No es por imposibilidad, sino es por deber. Exactamente, muy bien explicado el texto de Juan, primera de Juan, el que nace de nuevo no peca, pero no es por imposibilidad, sino por deseo, derecho, exactamente, muy bien explicado, hermano. Dios te bendiga, Eleazar, porque lo haces bien, hermano. Siga así, ¿Le parece? Muy bueno. ¿Le parece una última pregunta que él no ha preguntado 3 o 4 veces y me estaba preguntando y bueno, estaba buscando el momento? El hermano Josián nos preguntaba si Jesús en su condición como hombre podía fallar en la obediencia a Dios. Si podía fallar, imposible. Si Jesús en su condición de hombre podía fallar a la obediencia a Dios. Es lo que preguntaba el hermano Josián. No, porque hacía las obras del Padre, porque todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Entonces no le puede fallar. Yo sé quién es mi contrario Josean. ¿Sabes por qué es mi contrario? Dígame. Mi contrario de altura. Ahora, si yo tengo la altura de Josean, o 1,80, 1,90, soy perfecto, hermano. Soy la perfección personificada. Pero no, hermano. Él no puede fallar en la obediencia porque para eso ha venido. Todos los pasos de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, ahí sí fueron predestinados. ¡Buah! Todo tenía que ser matizado originalmente, pero lo hacía en voluntad, hermano. Gloria al Señor. Porque todas las obras que hacía el Padre las hacía el Hijo. Él no puede hacer otra cosa que no lo vea el Padre, porque entonces hay una separación. Porque todo lo que vea el Padre lo hace el Hijo, es así, no. ¿Dios puede hacer algo que no lo haga el Padre? No. Porque entonces ya no sería Trinidad. Claro. Ahí está. Pero su condición humana. Pero ¿qué es que su persona? Dejar la naturaleza. ¿Qué es que hay que ver su persona también? Cuidado. ¿Qué es que esa naturaleza no tenía personalidad? La persona era la persona del Verbo eterno. Y he dicho que el que peca, no peca la naturaleza, peca la persona, aunque la naturaleza queda manchada. El alma que pecare esa morirá. Entonces la naturaleza queda manchada por el pecado, pero el que hace el pecado soy yo. Luego la naturaleza queda infestada. Entonces, si decimos que Jesús tuvo la posibilidad de pecar, estamos diciendo categóricamente que el Verbo eterno, la persona que vivía en aquella humanidad, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, ahí, que era Dios con nosotros, tenía la posibilidad de pecar, y esto es una imposibilidad de condición, de conceptos. Que es que me llego a indignar, hermanos. Josean, menos mal que eres grande, si serías como yo. ¿Qué pelea te iba a pegar? Dios te bendiga. El hermano Josean es uno de los maestros buenos que tenemos en España, ¿eh? Es de San Los próximos días creo que va a estar con nosotros compartiendo, he visto que ha anunciado David. Disfrutaremos. No un moderador porque somos muy contrarios, ¿eh? La verdad. Pero la verdad es que tengo que ensaltarlo, que es uno de los buenos siervos que he visto yo en mi vida, de fidelidad, de humildad. Menos mal que todo lo que tiene de alto tiene de humilde.
si sería tan malo como yo, no había nadie que se pondría al lado. Porque es que mide casi 2 metros, hermano. Mi hermano José. Yo creo que es el gitano más grande de España. Pero qué bueno, todo lo que tiene de grande tiene de bueno. Dios me lo bendiga mucho, que lo quiero mucho, ¿eh? La palabra, no, yo no lo quiero, lo amo, cuidado, que es diferente. ¿Vosotros sabéis que es diferente la palabra amar que querer? ¿Lo sabías tú, Lazar? Sí, La palabra querer significa un amor egoísta. Yo quiero 1 euro, quiero 5 euros. La palabra querer significa algo a cambio. La palabra es te doy todo. desinteresadamente. Exactamente. Eso es, hermano. Y la verdad, hermano, es que yo amo a Dios, no lo quiero, lo amo. Y a mi hermano José también lo amo, ¿eh? Con todo mi corazón. No sé si hay alguna más pregunta. Yo creo que ya estoy un hermano que estaba preguntando si no sabía la hora ni de la venida. Eso lo ha respondido antes, hermano. Si ve el vídeo, después de que se quede grabado, ya están ahí. Como hombre, en su humanidad no lo sabía. Por eso he dicho que hay una comunicación de propiedades. Que Jesús, en su persona y en su divinidad, lo sabían todo, mientras que a veces transmitían a su humanidad todo lo que podía conocer conforme al ministerio que fue dado. Eso es originalmente. Entonces, tenemos la forma de decir, hermano, es que, y el niño crecía en crecimiento humano y de sabiduría. Pero Jesús no es la sabiduría personificada, dice Proverbios. ¿Es así o no, Lea? Sí, Sabiduría. Entonces, ¿cómo el niño aprende siendo el más sabio? Es un lado humano. Ahí está, hermano. ¿Qué tenemos que ver, hermano? Entonces, la persona y la divinidad, por medio del Espíritu Santo, hacía una comunicación de propiedades a su humanidad para que conociera en parte todas las cosas, pero no todas tampoco. Eso sí que lo sabemos, hermano. Por eso he dado varios versículos, hermano, de la palabra del Señor. Aleluya. amén. No sé, ¿hay alguna pregunta más? Hay un hermano que ha preguntado un par de veces, aunque no es del tema. ¿Ananías y Zafira fueron salvos? Hombre, yo creo que hay. Sí, ¿visto? Sí. Luis, estás loco, no estoy loco. La disciplina de Dios no es para condenación, dice la Biblia, texto bíblico. Léanlo si quieren, acerca de la Santa Cena. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo castigados por el Señor, no somos condenados con el mundo. Dice, por lo cual hay muchos atrás. Hay muchos que duermen, enferman, se debilitan. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo castigados por el Señor, no somos condenados con el mundo. El castigo de Dios produce vida. Amén. Entonces, la disciplina de Ananías y Zafira no puede para llevarlos al infierno, sino para llevarlos al cielo. Lo que pasa que ese pecado lo pagó en la carne. Eso sí que lo creo, hermanos. ¿Lo has entendido? Amén, sí. Sí, sí, sí. La disciplina de Dios. Perfectamente. Yo personalmente os lo digo, yo he visto esa disciplina, ¿eh? Lo he visto en personas y lo he visto categóricamente y puedo decir que Dios ha sido bueno en ese sentido. ¡Buah, qué tremendo! Amén. Tantos textos, hermano, la disciplina del Señor, no disciplina. Encima que te disciplina, te quita la vida, te va a llevar al infierno. Hermano, por favor. Hermanos, hay pecados que se La pagan. disciplina de Dios tiene un propósito. Siempre, es darte vida, hermano. Ay, qué bueno. Eso es tremendo, me encanta eso, hermanos. Ya ves, que soy rotundo. Gloria al Señor. Aleluya. Seguimos si quieres. ¿Alguna pregunta más? Es que me han hecho una pregunta, pero es que no entiendo lo que quiere decir. ¿Dónde está la naturaleza humana de Jesús? No sé lo que quiere decir, hermano, con esa pregunta. ¿Dónde estaba la No la naturaleza entiendo. humana de Jesús? Yo no la entiendo. Si usted la entiende, A ver, la naturaleza humana de Jesús fue concebida en la misma concepción del óvulo de María. Cuando fue concebido, allí estaba la naturaleza humana y también la persona del Verbo. Ahí.
Ahí decían los grandes teólogos que era como que un jersey se entretejiera en tu propio ser. Imagínate ahora tu humanidad y que un jersey se entretezca en tu propia piel, que sea parte de ti. Pues eso era la humanidad, estaba en todo su ser, claro. Lo que pasa es que la persona y la naturaleza es espíritu. No fue algo que poseyó ese cuerpo, cuidado, sino que se engendró. Por eso lo dije predicando, que Jesús no saltó el vallado, entró por la puerta. ¿Habéis entendido, no? Porque el que entra por el vallado es ladrón, pero el que entra por la puerta, él es el pastor. Entonces entra por la puerta de todos los hombres. Fue engendrado. Por eso dice el texto bíblico, dice, porque en el tiempo cumplido Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido con la ley. Entonces entró como todos los humanos, hermano, por nacimiento, por engendramiento y nacimiento. Pero la obra de su engendramiento fue trinitaria. Escuchad un poquito. Todo lo que hace Dios es trinitario. Lo vuelvo a repetir. Todo lo que hace Dios es trinitario. Nunca trabajan independientemente. No. ¿Vale? La creación es trinitaria. ¿Quién creó el universo? El Hijo. Dijo, bajo la voluntad del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Los tres trabajan. En el Antiguo Testamento, ¿quién trabajaban? Los tres. En el engendramiento de Cristo, ¿quién trabajaban? Los tres. Imagínate que, ya que estamos aquí, que el hermano Eleazar, que está casado, pero que se va a pedir, su mujer, y yo y el Josian, que somos sus compañeros, vamos a su casa para vestirlo, y viene en el cámara de foto y todo eso, y le estamos vistiendo. Los tres participamos del vestimiento de Eleazar, pero uno se queda vestido. ¿Es así o no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres participaron de la vestimenta de su encarnación, pero uno se quedó vestido de humanidad. Pero los tres participaron. Cuando Jesús estuvo por aquí en el mundo, los tres participaron. No trabajaron independientemente. Los tres participaron. Y en la resurrección de Cristo, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, los tres participaron. Tres textos categóricos. Si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Incluso Cristo dijo, Padre, resucítame. Lo dice el texto en la oración sacerdotal, glorifícame en la palabra, resucítame al lado tuyo. Entonces fue el Padre que resucitó a Cristo, Eleazar. Pero sin embargo hay otro texto que dice, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, levantará vuestros cuerpos mortales. O sea que fue el Espíritu Santo también, entonces. El Padre lo levantó, el Espíritu Santo lo levantó. Y tercero, dice Cristo propio, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Cristo también participó. Ahora los tres están participando. Pero dice la Biblia, cualquiera que me recibiera, ¿qué dice la Biblia? Yo y mi Padre haremos morada en él. No, no. ¿Y quién está viviendo dentro de tu corazón? Dentro de tu espíritu. El Espíritu Santo. ¿Es así o no? Pues el Espíritu Santo tienes al Padre y tienes al Hijo. Eso se llama la vitalidad de Dios en el corazón del hombre. Amén. Están participando, hermanos. Eso es A ver, se están juntando varias preguntas, a ver, cada una de una madre. A ver, pregunta un hermano, ¿Dios puede castigar? Dios puede castigar, como a hijos sí. Sí. Claro. Claro, disciplinar. Originalmente es disciplinar. Sí, es lo que había escrito yo en los comentarios. Sí. Vale, Jesús eternamente tendrá cuerpo una vez que tomó Sí, forma humana, eternamente tendrá cuerpo. exactamente, por el capítulo 22 que hay aquí. Lo podemos leer, hermanos. A ver, el texto bíblico es original. Esto no lo aprendí de mí, lo aprendí de un gran siervo de Dios. A ver. A ver aquí. Mira, aquí está. Después, esto es el capítulo 22. Esto se llama
el plan eterno de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, el Espíritu Santo, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Cuando vemos aquí Cordero, estamos hablando de humanidad. Apocalipsis se llama el libro del Cordero. Y cuando se nombra la palabra Cordero, significa humanidad. Quiere decir que en el plan eterno de Dios y la alabanza de la eternidad que la Iglesia va a cantar y el pueblo, porque tú nos redimiste, es una adoración eterna. ¿Cómo me va a redimir si no veo la humanidad de Cristo? Pero ya estará patente. Este es el capítulo 22. Esto se le llama el estado eterno. Ahí está. Vosotros sabéis que Apocalipsis es simbólico. Cuidado, ¿eh? Pero aquí se ve, hermano, el río de agua de vida, que es el Espíritu Santo, el trono de Dios y del Cordero. Siempre que habla de Dios, habla de su Cordero, que es su humanidad. Amén. La humanidad de Jesús. Es eternamente. Así sí. A ver, tío, preguntas siguen mandando, pero hasta cuando usted me diga. ¿Qué hora es? Hasta cuando usted vea. ¿Qué hora es? La 1:30, las 12:30. Ya llevamos 1 hora y media. Nos estamos emocionando más que la que. Porque usted... Y eso que no lo teníamos preparado, si lo preparamos, ¿para qué queremos más? Sí. Dime. A ver, una pregunta más, venga. Hasta que usted me diga. A ver, ¿a los ministros les tienen que seguir las señales? Pregunta Tony Jiménez. A los ministros. Originalmente sí que le tenían que venir señales. Señales de su ministerio, cuidado. Señales de su ministerio, porque no todos tenemos el mismo ministerio o el mismo llamado, porque la palabra ministerio es trabajo hecho. Cuando dice, y él estableció 5 ministerios, la palabra, por medio de un teólogo que lo aprendí bien, la palabra él estableció no es originalmente, él puso 5 ministerios para la perfección de su iglesia. No estableció, la palabra establecer significa ponerlo en pedestal, no. Él los puso para servir, para la perfección de su iglesia. Entonces, según el ministerio que tengas, las señales te tienen que seguir originalmente. Ahí está. Luego es, hermano, el propósito de Dios, la voluntad de Dios y la fe que tengas, ¿no? Siempre hay unas cosas que debemos de manejar originalmente. Siempre hay que ver la voluntad, el deseo de Dios, y tiene que ver también la fe. Originalmente la pregunta sería ¿por qué a veces no nos siguen las señales aquí en España tanto como en América? Y la pregunta es, nos hemos olvidado de lo más grande, y lo digo a nivel de todos mis hermanos con todo el cariño. Nos hemos olvidado de la evangelización. Estamos haciéndonos maestros y el mundo se está perdiendo. Y cuando nosotros nos hacemos maestros y nos olvidamos de la evangelización, entonces originalmente las señales escasean. Yo me acuerdo, hermano, he tenido tantas experiencias, no yo, ¿no? Sino me han contado tantas experiencias, hermano, de milagros que han hecho los hermanos. Y yo también, hermano, Dios se usó de mí en un milagro palpable, claro, palpable, que era lo más importante. Y ver muchas cosas, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de lo más imprescindible. Y lo digo con tristeza en mi corazón. Y conmigo también va, ¿eh? O sea, esta palabra no va con todos, va conmigo primeramente. Nos hemos olvidado de la evangelización. Es lo más grande que tenemos que hacer. El mundo se pierde porque en Filadelfia estamos perdiendo mucho la evangelización. Y no tenemos que ser tan egoístas. Debemos de evangelizar. Ese es el propósito de Dios. Estas señales seguirán a los que creen en el y por todo el mundo. La gran comisión, ¿ves? El predicar, el evangelizar, te tienen que seguir las señales. Originalmente. Yo veo ahí. Luego, hermano, es que somos un pueblo muy difícil, ¿eh? Si se movería Dios, hermano, como se mueve allá, somos un pueblo muy difícil, que válgame Dios. La verdad, hermano, es que somos un pueblo muy emocionista en este sentido. Pero yo pido a Dios que siga moviéndose, que siga llamando a las almas
y que siga haciendo milagros, eso sí. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna cosa Amén. más? A ver las ailas, como diría aquel. A ver, ¿en el cielo seguiremos siendo templo del Espíritu Santo? Pregunta un hermano Pedro. Pues puede ser, hermano. Aunque no se dice nada del plan eterno de Dios en ese sentido, pues yo creo que sí también. ¿Por qué no? Porque Él hará la adoración eterna, la alabanza eterna. Entonces, la unción estará ahí. La unción es el Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque hay posibilidad para sí y para no. Los ángeles sí que no son templos del Espíritu Santo, pero yo sí. ¿Quiero que esté en el cielo el Espíritu Santo conmigo? Pues también. En mi vida, al lado, mira qué maldad, pero es que a veces nos confundimos los hechos, hermano, y hacemos a veces de un símbolo doctrina. Dios mora en mi corazón, yo digo que sí, pero te voy a decir algo más grande. Moras tú en él. No es tan solo que Dios mora en ti, sino que tú moras en él. No sé si me entiendes. Otro texto que me encanta. Dice, el que se une a una mujer, por no decir la otra palabra, una carne es con ella. Dice, pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Hay una conexión espiritual. Hay una participación de naturalezas. Mío de mi vida. Que es más que lo que tú te imaginas. Hay una conexión. Si el matrimonio une carne y es temporal, ¿qué es lo espiritual? Te has conectado Amén. con el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues, tío, después de... Llevamos ya 1 hora y media, ¿le parece si mañana hablamos y concretamos con hacer otro directo de preguntas? Porque yo me la he gozado, no sé usted, pero yo me la he gozado esta noche. Sí, a ver, estoy leyendo una pregunta que igual ha sido muy antigua. Vamos a ver. Dice Chuchi, si la salvación no se pierde, sino que se rechaza o no se recibe, entonces estamos diciendo que un cliente nacido de nuevo no se puede perder. Pues ya te lo estoy diciendo, la palabra perder no es original, sino rechazar o despreciar, Es un apostatar. problema de semántica. Exactamente, es que perder significa algo involuntario, hermano Chuchi. O sea, yo no me pierdo sin saberlo, yo me pierdo porque tengo el conocimiento de la verdad. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Es un problema de semántica, de lenguaje. Entonces tenemos que decir, despreciar una salvación tan grande por práctica de pecado. Si estoy practicando el pecado con todo mi conocimiento y con todo mi ser y no quiero hacer caso de Dios y todo eso, no es que Dios te esté tirando, tú mismo te estás amputando del cuerpo del Señor, te estás marchando de la presencia de Dios, ya no quieres saber nada de Dios. Claro. Una pérdida hablaría de algo involuntario cuando la apostasía es abandonar por un conflicto de intereses o que estoy queriendo hacer algo que va contra los mandatos y lo que me dictamina a Dios, simplemente. Por ejemplo, estoy viendo a muchos que se están apartando de Cristo y están yendo con los mesiánicos. Pues ahí se está perdiendo, porque están rechazando una fe verdadera por coger una fe falsa originalmente. Claro, una fe antigua que dice que somos el pueblo judío, y eso no es así, hermano. Ya he dicho con 31 versículos que hay que Jesucristo es Dios. Ellos lo niegan, hermano. Entonces, hermano, ya se están marchando. Jesucristo no hay salvación. Con esta denominación mala, entonces están despreciando una salvación tan grande. Al despreciarlo, hermano, se están despreciando esta salvación y entonces se pierden con el conocimiento, porque han dejado que la mentira llene sus corazones. Claro, de la misma manera que los gálatas se querían volver a la ley. Dice la Biblia que los que la ley marcháis, de la gracia habéis caído. O sea, entonces se están cayendo de la gracia. Y si caes de la gracia, caes de Cristo. Y si caes de Cristo, te pierdes. Si es que es todo... No sé, hermano Chuchi. La verdad es que hermano Chuchi es uno de los buenos predicadores que hay en la zona de Cantabria, ¿eh? Y es uno de los más antiguos que hay, es un anciano. Somos muy amigos desde hace 30 años o 30 y tantos años, ¿eh? Es mi buen amigo. Dios me lo bendiga mucho. No hay más, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? No, yo no veo ninguna. Vale, pues entonces vamos a dejarlo aquí
Y otro día que, escúchame, ponemos otro día que haya un directo y no se pueda, pues se llama y hacemos de eso no a mí, podemos llamar al Pedro o al Adán y hacer preguntas, que sean un coloquio, que es muy bueno también los coloquios para contestar las preguntas, que a veces hay, hermano, y hay que contestarlas a todas, para que no haya dudas, hermano, sino Muy con la bien. posibilidad de nuestra capacidad, pues dar a entender lo que es el Evangelio de Jesucristo. Porque este coloquio es una bendición de Dios, ¿eh? No, pero no hace falta que falle ningún hermano. Podemos prepararlo simplemente como hemos hecho hoy, prepararlo, enunciarlo y ponerlo en eventos. Sí, A sí, ver, que no hermano. hace falta que es un día que falte alguien. Bueno, pues hasta aquí, hermano Eleazar. Bueno, pues Vale. yo me despido y luego ya te despides tú, ¿vale? Bueno, para mí ha sido un placer estar con vosotros, hermano, y de verdad que me lo he gozado, he disfrutado, de verdad, porque lo hago con todo mi corazón y sois vosotros los que me... Soy muy efímero, hermano, porque tener a todos mis amigos ahí delante, que son ancianos míos, que son mis directores también, hermano, porque hay más viejos que yo, hermanos, y que me estéis escuchando para mí es un privilegio. Entonces os doy gracias a todos, ancianos, jóvenes, y el hermano Chuchi, que es mucho más anciano que yo, pues ahí está también conmigo, y la verdad es que es una bendición de Dios, hermanos, ¿eh? Que un niño como yo, que ya tengo 51 años, pero soy un niño todavía, pues que me se escuche, hermano, y estemos ahí. La verdad es que ha sido un privilegio, ¿eh? Esto ha sido improvisado, pero bueno, otro día lo pondremos mejor y no, mejor, a veces la improvisación es mucho mejor. Que Dios os bendiga. Hermano Lezar, despídete también y ya pagamos. Vale, pues nada, pues ya estaremos compartiendo más. Un privilegio tener a hombres como nuestro hermano Luis y todos los hermanos que nos están compartiendo en sana doctrina. Y que gracias a Dios vemos que se va expandiendo y que esto va yendo para arriba. Como ha dicho antes el tío Luis, ya somos casi 3.000 personas y creo que es una bendición que por estos medios podemos estar aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Sin más, que Dios les bendiga mucho y nos vemos pronto. Dios os bendiga. Bendiciones.